21:31, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas. Bueno, y decíamos que vamos a hablar de la situación del campo, la relación con el gobierno, pero atención con un dato que desde hace varias semanas, silenciosamente, ha comenzado, que es la baja en la cotización de algunos granos, en particular de la soja, lo cual va cambiando el escenario en una Argentina que necesita claramente, ¿no? Lo hablábamos recién con Ingaramo en el bloque anterior, el panorama económico. La Argentina, si necesita de algo hoy, es de dólares, y si hay un sector que puede generar dólares genuinos en la Argentina, es el sector del campo y la agroindustria. Bueno, ¿qué pasa con la cotización de los granos? ¿Qué pasa con la soja? El ex secretario de Valor Agregado de la Nación, Néstor Roblet, hizo un trabajo presentando, bueno, algunos números como para alertar lo que podría dejar de ingresar en la Argentina en términos de dólares por esta caída del valor de los granos. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas porque ya está Néstor Roblet en comunicación con nosotros. Los saludamos. Néstor, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, primero le pido, después, ya vamos a hablar del informe, pero una mirada sobre la relación campo-gobierno, exportaciones, primero la carne, después el maíz. ¿Cómo está viendo todo ese panorama? Bueno, indiscutiblemente estamos ante un gobierno con una gran carga ideológica, donde cree que puede manejar, doblar, hacer lo que quiera con los mercados. Y los mercados le van a responder como le responden todos los mercados a nivel mundial. Es decir, van a reaccionar con poca inversión, con poca reactivación, con poca posibilidad de poder seguir creciendo, y eso va a hacer que indiscutiblemente va a haber menos oferta tanto de granos como de alimentos en general, y eso va a traer consecuencias muy, muy malas para la Argentina, porque no solo va a exportar, va a dejar de exportar, va a dejar de que ingrese dólares, sino al mismo tiempo no hay regla económica en el mundo que te diga que produciendo menos de algo va a bajar el precio, y eso también va a incidir en los precios del mercado interno. Uh-huh. Marcos. Sí, Néstor, ¿qué debería hacer el gobierno? Porque por un lado plantea el plan agroalimentario, también el plan ganadero, pero bueno, genera críticas de parte de la mesa de enlace y la entidad agropecuaria. ¿Hacia dónde debería enfocarse, digamos? El nuevo ministro Julián Domínguez, que ha empezado teniendo algún tipo de enfrentamiento también con la mesa de enlace, ¿no? Mira, yo creo de que va a ser imposible que uno le diga hacia dónde tiene que ir, porque ya te digo, este gobierno es con una gran carga ideológica. Va a ser todo lo contrario. No hay duda que ellos están convencidos de que prohibiendo la exportación de carne va a bajar la carne, y la carne puede ser en un momento conjuntural que pueda llegar a bajar, pero después se van a producir, se van a retener menos vientres, se van a producir menos terneros, y de acá 1 o 2 años vamos a tener las consecuencias como ya nos pasó en el 2007, donde nos comimos 1 millón de cabezas. Yo me acuerdo que el secretario de Comercio, Moreno, una vez en una reunión me dijo: ¿cuántas cabezas tenemos? 54 en ese momento. Dice: aunque nos comamos la última cabeza, que sea barata, la última vaca, que sea barata. Bueno, ellos piensan así. Entonces vos le podés decir: mira, hay que bajar la presión impositiva, hay que incentivar la inversión a través de créditos acorde con la posibilidad de pago de 2, 3, 4 años, hay que transparentar los mercados, y te van a decir que no, te van a decir que no. Domínguez, más de lo mismo. Yo siempre tengo un dicho cuando estamos en las casillas, en los campos, cuando estamos cosechando: puchero recalentado no sirve. Y es así, porque ya sabemos lo que hizo. Fue el que impuso los RO, el que hizo todo ese problema. Entonces, es una lástima para la Argentina, porque yo siempre digo que tenemos los recursos naturales, tenemos la innovación y tecnología, la capacidad de absorción de nuestros productores, de nuestros técnicos, de las empresas de agroinsumos, para producir mucho más alimento, muchísimo más. Vos date cuenta, Brasil, lo que está haciendo Brasil es algo increíble. Nosotros hace 10 años decíamos de Brasil: che, es imposible que tenga autoabastecimiento de maíz. No solo tiene autoabastecimiento, sino que exporta 100 millones de toneladas. Decíamos: imposible de que produzcan trigo, y en cualquier momento tienen autoabastecimiento de trigo. Y nos van a mirar y van a decir: bueno, ahora no queremos más trigo. Entonces,
cuando se trabaja de otra manera, con mercado transparente, con mercados cambiarios transparentes, vos date cuenta que un productor hoy ganadero en Argentina está cobrando a dólar billete $1 el kilo de novillo, 180 pesos. A dólar billete, $1 el kilo de novillo. Nuestros países vencidos están cobrando 2,50, 2,30. Entonces, ¿qué son magos ellos para producir de la manera que producen? Lo mismo pasa con los granos. En Estados Unidos hoy la soja, decimos bajó la soja, porque había llegado casi $600 la tonelada, ahora está 470. Pero a nosotros nos pagan 3,30. Ahora, ¿por qué un productor de Estados Unidos, uruguayo, de Brasil, con 4,70 produce con baja rentabilidad? ¿Y nosotros qué? ¿Somos magos? Con 3,30, perdón, 3,20. Entonces, es muy difícil producir de esta manera, y ya te digo, si aparte de eso, de los bajos precios por la presión impositiva, le agregás las intervenciones del mercado, yo creo que la Argentina va a tener grandes problemas productivos de aquel más. Néstor, ¿hay algo también de lobby de algunos otros sectores de las cadenas agroindustriales? Siempre que se dice cuando cierran la exportación de maíz o dificultan un poco la exportación de maíz, es porque algún representante de algún consumo interno anduvo cerca de las oficinas de Casa Rosada, ¿no? ¿Hay algo de eso también? Y lo que pasa es que no hay duda. Si vos tenés un gobierno que piensa en saldo exportable, date cuenta, en Brasil se exportó más maíz de lo que ellos consumían, y vinieron a la Argentina y compraron. Pusieron los dólares y compraron. Y siguieron produciendo. Nos compraron 200.000 toneladas el mes pasado. Van a comprar otras 200, 300.000 toneladas. Va, sí, ahora le vendemos. Pero cuando ellos hablan de saldo exportable, ahí está el problema. Y entonces, ¿qué pasa? Hay gente acostumbrada al facilismo, a las prebendas, a darme una mano, ¿viste? Porque si no el negocio no da, ¿viste? Todo. Y bueno, el tema del sector alimentario. Ahora, vos date cuenta, si el sector alimentario, pagando prácticamente un 50% menos los alimentos, como es en el maíz, no tienen posibilidad de desarrollo, bueno, busquémosle la alternativa. ¿Cuáles son los problemas? El costo de la alimentación no es. Porque hacen lobby sobre el maíz, para que le bajes el precio del maíz, para que haya maíz y entonces en el mercado interno y no tengas la competencia internacional y entonces baje el precio. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que vos, a través de tu costo, de bajar tu costo, como hizo el productor argentino, ya te digo, recibiendo $330 o $200, 180, 190 hoy dólares el maíz, sigue produciendo. Bueno, lo mismo tiene que suceder con el tema de la alimentación que se usan para grano. Empecemos a trabajar para que esto sea viable, no que castiguemos al productor para que nuestro negocio sea viable. Indiscutiblemente hay gente que fue a la Casa Rosada, en eso no hay duda, y eso no está bien, pero no está bien para la cadena en general, para la cadena de maíz, sobre todo ustedes en la zona de Río Cuarto, que es la capital del maíz. Miren lo que le está sucediendo. El desaliento que puede haber para producir más. Vos sabés que se había estimado alrededor de 7.100.000, 7.200.000 hectáreas de maíz. Contento porque estamos de nuevo, de alguna manera, cuidando nuestros suelos con la rotación, donde había casi un 40% de gramínea y un 60% de soja. Bueno, ahora vamos a volver a lo que nos pasó antes. 70% de soja y 30% de gramínea. Todo porque, ya te digo, este gobierno entiende saldo exportable, van algunos que le soplan al oído, colegas nuestros en la cadena agroalimentaria, y bueno, ponen estas barbaridades como no permitir exportar. Cuando en realidad, ya te digo, nos tenemos que sentar y decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema de la cadena agroalimentaria? ¿La alimentación? ¿Cuál es la mano de obra? ¿La electricidad? ¿Los servicios? Bueno, trabajemos en eso, pero seamos eficientes y no recarguemos las culpas siempre sobre la materia prima, sobre lo que es la producción primaria. Bien. Néstor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ahí estaba Néstor Roulet, el ex secretario de Agregado de Valor, muy crítico naturalmente con las medidas del Gobierno Nacional.
y no creyendo mucho que el cambio en el Ministerio de Agricultura de la Nación y la llegada de Julián Domínguez, con quien algunos sectores del campo y la agroindustria, especialmente de la agroindustria, tienen alguna expectativa, ¿no?, con la figura de Domínguez. De hecho, ayer estuvo reunido en un plenario del Consejo Agroindustrial Argentino, ¿no?, y se ha mostrado activo en el diálogo con muchos eslabones de las distintas cadenas del campo y la agroindustria, el flamante ministro de Agricultura. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esa relación.